Muy buenas tardes, damos gracias a Dios. Una vez más estamos reunidos en ese mandato del Señor que nos dice que no dejemos de congregarnos. Hoy estamos haciéndolo de una forma virtual y qué bueno que podemos hacerlo y qué bueno que podemos aprovechar las redes sociales para bendecir al pueblo de Dios con la palabra, con el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer siempre usted y yo, estar atentos al mensaje de la palabra. Porque eso es lo que Dios espera, para que seamos instruidos en la perfecta voluntad de Dios. Es cierto que también en las redes sociales hay mucha basura, muchas cosas que no edifican, sucias, totalmente inmundas, pero nosotros como iglesia vamos a utilizar esas redes sociales para bendecir, para que el evangelio se expanda, se proclame el evangelio en esos principios, en esa forma que Dios estableció para que todos nosotros nos conduzcamos correctamente y no caigamos en el desenfreno del mundo, porque el mundo, como siempre hemos dicho, siempre va en un constante decaimiento. Cada vez está peor el ambiente, cada vez está más extraviado la sociedad, y eso no solamente usted lo confirma porque yo lo digo, sino porque volteamos a nuestro alrededor, ¿no? De todo hay. Y pues para acabar también con nosotros, en este tiempo que estamos viendo nosotros, pues es las enfermedades, ¿no? Bien, pues entonces vamos a escuchar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, que Él, acuérdense, desde el Antiguo Testamento estaba presente. Fue el principio de la creación, el que estuvo ahí también viendo todo lo que se estaba haciendo como la segunda persona en la Trinidad, y que la palabra de Dios desde Génesis da testimonio de él. Así es de que comencemos hoy en ese personaje, comencemos la predicación de hoy y conozcamos de ese personaje llamado Josué. Josué, que prácticamente es una derivación, Jesús es una derivación de Josué, Joshua. ¿Sí? Entonces Josué es el personaje bíblico que vamos a estar predicando hoy, aprendiendo usted y yo de este personaje bíblico. Prácticamente Josué fue el sucesor de Moisés, con una gran responsabilidad, que Dios le dio tanto a Moisés como a Josué, en una preparación perfecta para llevar a cabo lo que Dios había diseñado. Y acuérdense, siempre las cosas deben de ser como Dios las estableció. Acompáñenme por favor a Josué capítulo 1, versículo 1. Ahí es donde comienza, el mandato ya de tomar, por llamarle así, las riendas del pueblo de Israel. De esas más de 2 millones de personas quedaron bajo la responsabilidad de Josué, que obviamente sabemos que no estaba solo, Dios estaba con él. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios en su palabra lo dice así. Fíjese lo que dice Josué 1:1. Y si usted tiene una Biblia que tiene ayuda, dice preparativos para la conquista. Y es muy importante esta frase, preparativos para la conquista, porque usted y yo también, Dios nos ha puesto para conquistar, para establecer su voluntad en donde quiera que estemos, usted y yo. Josué 1:1, dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, ve a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te pido un requisito, solamente nunca debes de olvidar lo siguiente. Dice: esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, o sea, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es una promesa de Dios. Así como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué y va a estar con nosotros. Esa es una promesa que es de aplicación general por todos los tiempos y todas las eternidades. Esa es una realidad. Sin embargo, quiero resaltar dentro de este pasaje bíblico que acabamos de leer varios principios que no debemos de olvidar. Fíjese bien. Primero que nada, dice: mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate y pasa este Jordán. O sea, da una instrucción: tienes que pasar el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración, iglesia, para no estar haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Yo he visto muchas personas y me tocó estar ahí con algunas personas muy emocionales, principalmente algunas mujeres, en donde de repente íbamos a un lugar y no, dice, es que dice Señor que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Y empezaban ahí como baleando en un zapateado, ¿no? Con los guaraches y haciéndole hitos así: vamos a hacerle porque es nuestro. Bueno, mira, ese terreno tiene dueño, ese terreno tiene un propietario, y si te metes fuera de la ley, pues vas a pagar las consecuencias. Aquí, iglesia, tenemos que entrar en el modo y la forma de Dios. Dios ya se lo había entregado. Lo único que tenían que hacer es ¿qué? Poner los pies ahí, tomar autoridad, obedecer a Dios. Eso es lo que tenían que hacer. O sea, ya te dije, vas a estar ahí. El pisar con la planta de los pies ese terreno que Dios ya les había entregado, era simple y sencillamente obedecer. Era simple y sencillamente llevar a las familias por mandato de Dios, primero a Moisés, después a Josué, que fue su sucesor, y entonces iban a entrar ahí para tomar autoridad, como le digo. Pues tenían que estar ahí y pisando la tierra, porque yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no tomo autoridad y obedezco y hago las cosas que Dios me ha dicho. Entonces, tengamos cuidado ahí con andar haciendo aspavientos que no son la voluntad de Dios, ¿sí? Imagínense, no, es que ese terreno lo voy a pisar y es mío. Bueno, pues ponte a trabajar, junta el dinero, y si es de Dios, Dios te va a dar los medios y entonces va a ser tuyo. Pero si Dios, o sea, ¿para qué quieres el terreno? ¿Para qué quieres eso? Si Dios no te ha mandado, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estaremos obedeciendo a Dios? No, aquí Dios le había dado la instrucción, fíjese, desde años antes. Y estaban llegando a hacer realidad lo que Dios les había prometido. Así lo dice el versículo 3. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, fíjese, pero fíjese bien, le pone los límites, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, ¿sí? La tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es decir, si tú andas pisando otro territorio, te vas a meter en problemas, porque no es la voluntad de Dios, no es el mandato de Dios. Leamos la Biblia, apliquemos las reglas de la hermenéutica, ¿sí? Y ahí le dice en el versículo 4, le dice cuáles son los límites que les dio y que tienen que tomar autoridad de entrar ahí. Ahora, si hacemos lo que Dios, así, en su instrucción exacta,
nos dio, entonces aplicará el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente, o sea, nadie te va a impedir que hagas lo que Dios te ha encomendado hacer en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo, respaldando todas las promesas y todas las ordenanzas que yo te di. ¿Sí? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero hay que ser esforzados y ser valientes, dice, porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra, fíjese otra vez, la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Pero en el versículo 4, insisto, le puso límites. ¿Cuál era la tierra? Solamente enfatiza, y esto es lo que yo quiero también reiterar, solamente es fuerte y sé valiente, pero ¿para qué? ¿Para actuar en valentía? ¿Para andar haciendo cosas que Dios no ha mandado? No, fíjese bien. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? O sea, esfuérzate y sé valiente para obedecer lo que en este libro Dios ha dispuesto para usted y para mí. O sea, eso es lo que tenemos que esforzarnos, por obedecer la palabra de Dios, por establecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Y fíjese, en el versículo 8 lo vuelve a reiterar: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, ellos tenían este libro llamado Biblia, no, era de lo que es la ley y los profetas, el Pentateuco, ¿no? Lo que estaba ahí escrito ya, y lo que se estaba recopilando, que ya había una recopilación de la palabra de Dios. Hoy tenemos el mensaje completo. Pero lo mismo para usted y para mí. Iglesia, hermanos, debemos esforzarnos y ser valientes para obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. Nunca debe de apartarse de nuestra boca este libro, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, si obedecemos lo que Dios, el mandato de Dios que puso por escrito, entonces prosperará nuestro camino, principalmente lo que le interesa más a Dios, que es lo espiritual. Y todo nos saldrá bien si estamos bajo la cobertura de Dios. Ahora, yo no quiero evidenciar a nadie, pero sí quiero que tomemos acciones si es que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hoy leímos algo de la palabra de Dios. ¿Qué versículo hoy leyó la palabra de Dios? Cuando menos, hermano. Por eso, fíjese, es bien importante en el amor del Señor, varón que estás ahí, que tenemos la red social en donde todos los días se comparte la palabra de Dios, para que usted le diga: bendecidos hermanos, gloria a Dios hermanos, Dios les bendiga hermanos, un abrazo hermanos, y establecer la unidad. Pero, iglesia, algunos ni siquiera hacemos eso. No agarramos la palabra de Dios, y los que tomamos la palabra de Dios y les compartimos de la palabra de Dios, y está ahí solamente al clic para que tú lo veas y tomes 1 o 2 minutos y digas gloria a Dios, posiblemente también hoy no lo hayas hecho. Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer lo que dice su palabra. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Obedezcamos lo que dice la palabra de Dios y hagamos todo lo que está escrito, que nos dejó por escrito, para que nuestra vida sea lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Regresando a Josué, porque Josué tuvo este mandamiento, estas ordenanzas que hoy estamos compartiendo con ustedes. Y precisamente de ahí estamos, vamos a ir sacando la aplicación espiritual para nuestras vidas. Josué nació en Egipto. Sí. Él estuvo durante la esclavitud que padeció Egipto. Fue, dice la historia y la palabra de Dios en esos libros históricos, un brazo derecho de Moisés. Ahora, su nombre de nacimiento fue Oseas. Oseas significa él ayudará. ¿A quién va a ayudar? A Moisés. ¿Sí? Fue su brazo derecho.
pero fue cambiado de Oseas a Josué, en donde en lugar de él ayudará, Josué significa Jehová ayudará. Jehová es el que nos ayuda, ¿sí? Él salva, Jehová salva. Entonces, es lo que dice, él salva, Oseas significa él salva, y el nombre de Josué es Jehová salva, ¿sí? Y como vemos, se convirtió en un sucesor de la responsabilidad que Dios le dio a Moisés. José fue uno de los espías que entraron a la tierra de Canaán, en donde mientras otros dijeron, imposible que entremos, él dijo, bueno, vimos, sí, esto, vimos aquello, pero si Dios nos ha entregado la tierra, tenemos que conquistarla. En la fe del Señor, con las fuerzas de Dios, con la dirección de Dios, viendo lo que Dios había prometido y no viendo lo que sus ojos físicos vieron, ¿sí? Ahora, ¿por qué Josué? Una pregunta que todos nosotros posiblemente nos debemos estar haciendo. ¿Por qué Josué llegó a ser lo que vemos y aprendemos usted y yo? Bueno, una característica de Josué es su entrega fiel a Dios, una obediencia cabal al Padre Celestial, a sus instrucciones, y también una obediencia a la autoridad delegada por Dios, en este caso, en ese tiempo para los hebreos, incluyendo para Josué, pues era Moisés. Debemos de aprender de Josué precisamente esa dependencia total de Dios, confiar absolutamente en todo lo que Dios ha dispuesto para sus hijos y mantenerse bajo autoridad, ¿sí? Que fue un factor bien importante para que Josué llegara a ser lo que vemos usted y yo que hizo en obediencia a Dios, cómo se dejó usar por Dios, cómo fue un servidor de Dios precisamente fiel y leal al Señor. En Éxodo 33:11, en la parte B, solamente vamos a corroborar esa característica que le he mencionado, que es el estar siempre a la expectativa recibiendo de Dios, el Padre Celestial. Dice Éxodo 33:11, pero en la parte B. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa eso para mí? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Estaba ahí al pendiente donde se manifestaba la presencia de Dios. Y eso es donde usted y yo debemos permanecer. Hoy no es necesario, acuérdense, ya no es que allá está el tabernáculo, o allá está donde se va a manifestar Dios. Dios se manifiesta y se va a manifestar y se va a seguir manifestando donde hay un hijo de Dios, donde hay un creyente que obedece su palabra. Eso es lo que estamos aprendiendo de Josué. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo, porque ahí se manifestaba Dios, y ahí es donde Dios dirigía a su pueblo, desde donde Dios dirigía a su pueblo, dando precisamente a través de sus medios las ordenanzas a Moisés, y que Josué estaba atento y estaba aprendiendo de todo lo que estaba manifestándose ahí de parte de Dios. Menciona un comentario Diario Vivir. El comentario Diario Vivir menciona lo siguiente: Josué fue sucesor de Moisés y fue nombrado por Dios para dar seguimiento a la encomienda de Dios dada a Moisés. Y adicionalmente lo vemos en Éxodo 33:11, él desarrolló otras cualidades, como lo leímos ahorita, ¿no? Que estaba en la presencia de Dios. Él no se quería separar de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuáles cualidades se tuvieron que dar y que Josué las adquirió para convertirse en el nuevo, vamos a decir, en el que le dio seguimiento al mandato que dio Dios a Moisés? Bueno, número uno, iglesia, Dios lo nombró. O sea, es bien importante eso. Nadie se puede poner, no es que yo solo quiero hacer las cosas y ya no me someto a ningún hombre sino a Dios. No, Dios lo puso. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés, la autoridad en ese momento. Vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios, para que usted vea que tenemos que estar siempre bajo autoridad. Dios lo nombró, Números 27:18, escuche bien. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar,
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá, en este caso Josué se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés, pues, que era un obediente también, fiel a Dios, hizo como Jehová lo había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Él iba a tener autoridad y la gente tuvo que ver la investidura de Josué para que entonces hiciera lo que se encomendó aquí, que vimos en el versículo 21, ¿no? ¿Sí? Donde dice que él va a tener autoridad para que puedan salir y para que puedan entrar. Él estaba encargado de eso. Pero ¿se puso solo, iglesia? No. Dios lo puso por medio de la autoridad. La autoridad la usó Dios para delegar autoridad. Qué importante, hermanos, ser obedientes en todos los aspectos a Dios. Tanto para tomar autoridad, sí, para tomar autoridad bajo autoridad y recibir las responsabilidades que se nos encomiendan por parte de Dios, pero también, sí, en este caso Moisés fue sensible al mover de Dios para hacer lo que Dios deseaba en cuanto a establecer y delegar autoridad a uno más. Esa es la realidad. Pero Josué tenía las características que estaba siempre y vivía siempre en esa característica principal, junto con otras que vamos a ver ahorita, que era vivir en la presencia de Dios. No se separaba del tabernáculo. O sea, estaba lleno de Dios. Hay personas que quieren, yo quiero ser servidor de Dios. Oye, pero ya estudiaste, has leído la palabra de Dios. No, pues apenas estoy comenzando, pero ya quiero servir. Bueno, acuérdense que dice la palabra de Dios que no debemos de poner un neófito, tenemos que ser discipulados primero, como Josué fue discipulado durante casi 40 años en el desierto, porque venía con Josué. Él fue discipulado. Él aprendió y vio, aprendió porque vio todas las manifestaciones de Dios que hizo a través de Moisés, y que seguramente también estuvo ahí presente, viendo y observando de lejos quizás, o enterándose de lo que hizo Dios a través de Aarón también, ¿sí? De la vara de Aarón, ¿se acuerda? Bueno, eso es lo que Dios primeramente va capacitando para en un momento determinado tomar una responsabilidad. Así como Josué fue puesto por Dios, era uno también de los testigos oculares, fue uno de los testigos oculares de las plagas de Egipto. Y todos aquellos que salieron con vida. Josué había sido ayudante de Moisés por 40 años. De los 12 espías, solo él y Caleb demostraron una confianza plena en que Dios les ayudaría a conquistar la tierra. ¿Por qué usted cree que Caleb también, al igual que Josué, le creyeron a Dios? Porque sabían y conocían quién era Dios. La gente que no conoce de Dios duda de Dios. La gente que no sabe de Dios, que tiene una religión solamente de lejos, no, pues es que sí, o sea, Dios, pero pues es que tenemos que hacer. Bueno, no le creen a Dios. ¿Por qué usted cree que Josué y Caleb le creyeron a Dios, siendo esos espías que mandó Moisés para ver cómo estaba la tierra que iban a conquistar? Y solamente Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros, Dios nos mandó, le creemos a Dios y tenemos que tomar autoridad para conquistar la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque tenían comunión con Dios, iglesia. Nosotros no podemos decir, estoy bien fortalecido si no hay comunión con Dios. Posiblemente estemos emocionados, pero cuando venga la prueba, pues ahora sí, como dicen por ahí, nos vamos a derretir como el chocolate ante el sol, ¿no? Hermanitos de chocolate se derriten ante las pruebas, porque pensamos que es la emoción. No, iglesia, no, hermanos, tenemos que estar llenos, fortalecidos en la palabra de Dios. Acuérdese lo que le dijo Dios a Moisés, en este caso a Josué, ya, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate para hacer todo lo que viene en esta palabra. Interésate por escudriñarla, por inquirir en ella,
para que entonces la palabra de Dios se impregne en el corazón y avive ese fuego de la fe para vivir no en las circunstancias o no en las condiciones humanas que son vulnerables totalmente, sino verdaderamente fortalecidos en el Espíritu, porque a pesar de las circunstancias, usted y yo permanecemos caminando en el Señor. Y contentos y felices y gozosos. ¿Por qué? Porque es más grande nuestro Dios que cualquier adversidad. Josué ayudó a Moisés durante muchos años. Josué estaba siendo preparado para servir a Dios, para llevar a la tierra prometida a esa nación. ¿Sí? Esa es la realidad. Josué sucedió a Moisés cuando por mandato de Dios, ya no pudo seguir adelante. Esto es, falleció. Pero antes Dios le dio la orden precisamente a Moisés para que nombrara su sucesor, para que diera seguimiento a lo que un ser humano no puede hacer por las generaciones. Todos nosotros vamos a pasar de aquí, todos nosotros somos solamente extranjeros y peregrinos, estamos de paso y tenemos que preparar la futura generación para que dé seguimiento a lo que Dios nos ha encargado. Hoy no es conquistar la tierra de Canaán, hoy es seguir predicando el evangelio como congregación, aquellas personas que tienen hambre de Dios y que nosotros quizás en 10, 15, 20 años ya no vamos a estar acá, no sé, quizás más, quizás menos, pero nuevas personas estarán dando seguimiento a lo que Dios nos ha encomendado, como lo hizo y lo estamos viendo con Josué. La responsabilidad que recibió Josué y que fue preparado durante más de 40 años por Moisés, o Dios a través de Moisés, ahora estaba sobre los hombros de Josué. ¿Qué consistía? Mire, ¿qué es lo que le encargó ahora o qué tomó esa estafeta que tomó Josué? ¿En qué consistía? En llevar, escuche bien, en llevar a más de 2 millones de personas a una nueva tierra extraña y conquistarla. Qué gran reto para un ser humano. Qué gran reto para un ser humano. Pero aquí no son las capacidades del ser humano. Aquí no son las habilidades de un ser humano. Aquí es estar siempre bajo las ordenanzas de Dios, haciendo simple y sencillamente, simple y llanamente lo que Dios nos ha encomendado. Y Dios va a respaldar su obra si estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Dios, mire, desea hacer cosas grandes y maravillosas a través de usted, a través de mí. Y como siempre le he dicho, usted va a decir, pero es que yo acabo de iniciar y no soy servidor en la congregación. Claro que todos somos servidores y usted y yo servimos primeramente en nuestra casa. Usted y yo como padre de familia, como esposo, como hijo, como estudiante, como trabajador, es un gran reto llevar a cabo todas estas responsabilidades delante de Dios. Pero en nuestra forma y en nuestras ideas y en nuestra, vamos a decir, ocurrencias, vamos a fracasar. Por eso Dios nos dice que no nos apartemos, que nos alimentemos de su palabra, para que entonces no sean nuestras estrategias, no sean lo que nosotros pensamos o lo que recibimos de generaciones pasadas que estuvieron erradas y cometieron muchos errores, sino que hoy usted y yo estemos fundamentados bajo esa cobertura que nos da Dios y que nos guía en todos los aspectos de la vida, y que lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a Dios, y eso, iglesia, va a ser la diferencia. Si usted y yo nos permanecemos en obediencia a Dios, vamos a hacer la diferencia en un mundo, acuérdense, en un mundo, y lo he dicho varias veces, en un mundo que vive en desorden, el orden rápidamente va a estar por encima de ello y se va a notar. Esa es la realidad. Tenemos que hacer la diferencia. Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo después también con Josué, y Dios estará con nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, también todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo en este diario caminar vamos a enfrentar nuevos retos. Quizás no vamos a conquistar naciones, quizás no vamos a ir a tomar, ¿verdad?, a los filisteos, pero cada día, acuérdense, en esta vida cada día tomamos decisiones. En esta vida cada día hay dilemas que resolver. ¿Cómo los estamos resolviendo? ¿Bajo qué dirección estamos tomando las decisiones?
Siempre debemos tomar las decisiones guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, en ese conocimiento de la voluntad del Padre Celestial. ¿Para qué? Para ser prosperados en todas las cosas, porque Dios así lo desea. Y acuérdense que no tiene nada que ver con cuestiones materiales, tiene que ver con prosperar espiritualmente, en donde a pesar de las circunstancias, usted y yo, ayer en la noche dormimos a gusto, descansamos, renovamos las fuerzas cada día, porque no perdemos el sueño. Simple y sencillamente, ¿por qué, iglesia? Porque usted y yo estamos confiando total y absolutamente en nuestro Padre Celestial. Como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, también nosotros debemos hacerlo. Josué vivió experiencias que anteriormente Dios había manifestado por medio de su siervo Moisés. Por ejemplo, acuérdense que Moisés con el pueblo pasó el mar, ¿sí? Pasó el mar y se abrió en dos. También Josué tuvo una experiencia parecida a eso. Ya Dios lo había preparado, ¿sí? Con esa manifestación grandiosa y maravillosa, que él fue testigo cuando usó a Moisés para que se abriera el mar y pasaran en seco ellos. Fíjese lo que dice Josué 3:1. Vamos al capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Le está diciendo: sigan a ellos, porque ustedes no conocen este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Estaba hablando del arca del pacto. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que comprendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado ese mandato, no porque se le ocurrió en este momento a Josué, porque Dios ya había dado ese mandato. Esa es la realidad. He aquí, dice versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque el agua que viene de arriba se detendrá en un montón. Ahora, él había sido testigo de lo que aconteció cuando iban huyendo de Egipto, de los egipcios. Se abrió el mar. Y si se abrió el mar, ¿no podría Dios abrir un río? Esa es la confianza de Josué. Esa fue la confianza de Josué. Fue preparado en toda obra, siendo testigo de las maravillas de Dios, y ahora simple y sencillamente le creía a Dios. No había en su mente limitantes para decir: esto que Dios ha dicho, lo hará. Pero iglesia, acuérdese y nunca olvidemos, las cosas deben de ser como Dios las ha establecido. Las cosas deben de ser en el tiempo que Dios les ha establecido. Las cosas deben de ser como siempre hemos enseñado, al modo de Dios, no a nuestro modo, ¿sí? Mire, poco antes de pasar a la tierra prometida, Josué reunió a la gente para oír las palabras de Dios, para recibir las instrucciones de Dios. La gente estaba deseosa, quería entrar de inmediato, pero Josué les obligó a detenerse y escuchar. Imagínense la gente: oye, pues ¿por qué no vamos? Si aquí ya está cerquita, nada más pasamos el Jordán, llegamos a la tierra que Dios nos dijo.
espérense, vamos a recibir instrucciones de Dios. A ver si es el momento. Dios les había dicho que entraran y tomaran esa tierra. La tierra de los Eteos, Geseos y todos esos que mencionamos, que menciona la Escritura. Pero, ¿será el momento ya? Y es lo que Josué le dijo, espérense, tranquilos, vamos a escuchar la voz de Dios, déjenme recibir instrucciones de Dios para ver si es ahorita. Y les obligó a detenerse para escuchar las instrucciones de Dios. Uno de los aspectos del día de hoy, iglesia, es que todo lo queremos rápido, todo lo queremos rápido, ¿no? Es la generación del horno de microondas. Es la generación de la red social en donde usted le da un mensaje, un clic y le pone ahí y su mensaje, si tiene una amistad del otro lado del mundo, en menos de 5 segundos ya llegó el mensaje. Eso es lo que impera hoy, todo lo queremos así, rápido. Pero hay que esperar en Dios, hay que saber esperar en Dios. Es como las personas que dicen, espérese, mire, no digas voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Si Dios quiere, y es el tiempo de Dios. Pero no, eso es, mire, eso es algo subliminal del entorno del mundo que estamos viviendo. Si tienes que esperar algo, no vale la pena. Iglesia, para formarnos usted y yo, para crecer y ser maduros en el Señor, necesitamos una preparación, un discipulado que no dura 2, ni 3, ni 5 días, ni 1 año, ni 2, 3 años, dura toda la vida. Y entre más tiempo tengamos en el Señor, tiene que ser sinónimo de madurez para decidir correctamente lo que Dios ha destinado para nosotros y para todo el mundo. Pero no, tienes que convertirte a Cristo. Si ya me convertí, me voy a convertir a Cristo, pero ¿qué tengo que hacer? Pues hay que leer la Escritura. ¿Todo el libro ese? ¿Todo? No, pues no tengo tiempo, pero ahí está con los deditos, todo el día, ¿verdad? O quién sabe, adultos que están enviciados en los juegos de video, o muchas otras cosas, que no tienen 10 minutos para leer. En 10 minutos usted puede leer 4 o 5 capítulos de la Biblia, pero no tienen tiempo 10 minutos, pero sí tienen tiempo 1:30, 2 horas en los juegos de video, y adultos y cristianos muchas veces. Iglesia, tenemos que ser discipulados en la palabra de Dios, porque al ser discipulados en la palabra de Dios nos va a traer autoridad y nos va a traer fortaleza y nos va a traer, ¿sí?, esos cimientos para estar, para estar en pie, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se abran, aunque se caiga todo, usted y yo permaneceremos de pie. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a sostener. Nos va a sostener si nosotros estamos como Josué estuvo, atentos, ¿sí? ¿En dónde? En el tabernáculo. Hoy, ¿quién es el tabernáculo? Jesucristo es el tabernáculo. Tenemos que usted y yo estar atentos a lo que Dios nos dice y nos enseña a través de su Espíritu Santo, a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos enseñó a través de los evangelios y de toda la Escritura. Las cosas deben de ser como Dios las diseñó. Las cosas deben de ser en el tiempo que Dios las estableció. Vamos a ver este ejemplo en la Escritura de cómo Josué esperó e hizo las cosas exactamente como Dios las solicitó. Vamos a ir ahí a Josué capítulo 6, versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Esto es, ¿qué es lo que quiere decir? Ahora Jericó estaba bien atrancada, tenía unas puertas bien seguras y totalmente selladas y cerradas. ¿Por qué? Dice, a causa de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque iban a tomar la ciudad. Y nadie entraba ni salía. O sea, estaban ahí en esa ciudad amurallada, estaban prácticamente atrincherados, porque venía el pueblo de Israel. Mas Jehová dijo a Josué, o sea, ya estás viendo que está bien cerrada la puerta. Y acuérdense que no eran puertas como las de ahorita, ¿no? De 2 metros, 10, sí, no eran portones, quizás de 5 metros, de madera, tablones gruesos así, que resistían los embates. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano
a Jericó y a su rey. O sea, están atrancados, están atrincherados. Sí, ¿ya los viste? Sí. Bueno, qué importante que ya lo vieron tú y todo el pueblo, porque no van a hacer sus lanzas, no van a hacer sus arcos, no van a hacer sus caballos, no van a hacer sus armas. Va a ser la mano poderosa de Dios haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y entonces les da las instrucciones. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea, van a darle la vuelta durante 6 días, ¿sí? Durante 6 días, una vez al día. Durante 6 días, una vez, ¿sí? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. O sea, si no iba eso, ya no estaban haciendo la voluntad de Dios. Fíjese cómo da una instrucción específica. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Durante 6 días, una vuelta. Adelante van a ir 7 sacerdotes dando con las bocinas así de carneros y haciendo ruido, fíjese bien. Y entonces a lo mejor Josué dijo, pues ¿para qué queremos a los sacerdotes? ¿Para qué queremos las bocinas? No, iglesia, acuérdese, tenemos que hacer las cosas estrictamente como Dios las ha dispuesto. Darás una sola vuelta durante 6 días. 6 días, ¿sí? Una vuelta. Segundo día, otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. 6 días, 6 vueltas. Una cada día. Después, al 7º día, daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues José al hijo de Nun de los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante de Jehová. Y dijo al pueblo las instrucciones que Dios había dado. ¿Se acuerda de aquel personaje que tenía lepra? Le dijeron: zambúllete 7 veces en el Jordán. No, si aquí no hay más ríos o más albercas que yo tengo, que yo he hecho, ¿verdad? No me puedo sanar acá a este lado. No, tiene que ser como Dios lo dijo. Tiene que ser como Dios lo estableció. Ahí entra la obediencia, ahí entra el temor a Dios, el respeto a su soberanía. Porque Él es el que hace las cosas, iglesia. No nosotros. Nosotros única y exclusivamente tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha estimado hacer, lo ha diseñado hacer, y como siempre le digo, que nos dejó por escrito su voluntad. No deseemos ayudar a Dios poniendo parches que definitivamente no es lo que Dios ha demandado, no es lo que Dios ha dispuesto. Tenemos que usted y yo estar atentos, sí, así como Josué estuvo en el tabernáculo, nosotros tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, para ser ministrados por Dios, ser instruidos por Dios, ser guiados por Dios, y tomemos las decisiones en tiempo y forma como Dios lo ha establecido. Concluimos, iglesia. Josué quedó como ejemplo para nosotros de una obediencia cabal a Dios. Pero hoy sabemos que su formación de carácter, o también sabemos hoy que su formación de carácter no fue como el horno de microondas, 10, 15 minutos, o una actividad de 3 semanas, o una semana, o 5 días, ¿no? No. Su formación de carácter fue prácticamente durante toda su vida, en un constante discipulado de Dios por medio de Moisés, ¿sí? Que duró 40 años, ese discipulado, o más de 40 años, en donde los factores, escuche bien, los factores que resaltaron en la vida de Josué, y que Moisés se dio cuenta, y que seguramente lo puso delante de Dios y oró, y que Dios le confirmó que exactamente era
el que iba a ser su sucesor, tuvo estas características, iglesia. Un corazón dócil, un corazón moldeable. Tuvo un discipulado de más de 40 años viendo manifestaciones de Dios y por supuesto también vio la obediencia de Moisés y también vio las adversidades que tuvo que pasar Moisés por un pueblo rebelde que se le ponía en contra. Josué estaba viendo y observando, Josué estaba siendo formado en su carácter, preparado en su carácter para lo que había de venir. Josué estaba en esa constante búsqueda de conocer la voluntad de Dios. Josué también experimentó las cosas que Dios hizo así en la antigüedad o ante su antecesor o como su antecesor. También Dios se manifestó con él. ¿Pero por qué? Porque Dios ya lo había preparado. Y porque esa preparación Josué la recibió, esa preparación la obedeció Josué, esa preparación la atesoró Josué y simplemente hizo lo que Dios le había encomendado. Qué importante, iglesia, aprender de esos personajes. Josué no se puso solo. Fue por mandato de Dios, lleno, ¿sí?, de esa autoridad, de esa responsabilidad, de esa delegación, ¿sí?, de autoridad y responsabilidad que fue hecha por medio de Moisés, pero por mandato de Dios. Queremos servir a Dios. Queremos ser personas que estemos activas en el ministerio. Primero tenemos que ser discipulados, tenemos que ser preparados y Dios dirá el momento y la forma. Pero de que va a decidir Dios, tiene que decidir. Porque como le digo, nadie somos eternos. Pero no nos adelantemos. Escuchemos la voz de Dios, seamos ministrados por la voz de Dios y sigamos en el camino de Dios y hagamos simple y sencillamente las cosas en todos los aspectos. No solamente para servir dentro de la congregación, sino también en nuestra casa, como esposos, como padres de familia, como trabajadores, como estudiantes. En todas las actividades que hagamos, siempre aprendamos de la obediencia y la dedicación, la perseverancia y el mantenerse bajo la voluntad de Dios de cada uno de esos personajes que Dios nos pone como ejemplo para que usted y yo busquemos ser igual que ellos y sobre todo como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Damos gracias a Dios. Que Dios le bendiga, iglesia. Un abrazo. Sigamos caminando en el Señor, siempre esforzándonos, ¿sí? Y esforzándonos, ¿por qué? Por obedecer los mandamientos de Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de este personaje que nos llena de un conocimiento, Padre, de una formación, Padre, para que podamos nosotros caminar conforme a tu voluntad siempre. Gracias, mi Dios, porque sabemos que nosotros dependemos de ti. Gracias, mi Dios, porque sabemos que no hay nada que suceda si no es tu perfecta voluntad. Mi Dios, queremos simple y sencillamente hacer lo que tú has establecido para nuestras vidas, lo que tú has diseñado para nuestras vidas. Y mi Dios, solamente el obedecer tu palabra es nuestro deleite. Como dice el Salmo, el hacer tu voluntad me ha agradado y en tu ley medito de día y de noche. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, aprendamos de Josué, un personaje que nos enseña muchas cosas, principalmente la obediencia, el carácter y la formación, que no es de un día para otro. Necesitamos invertir nuestra vida en las cosas de Dios. Que Dios les bendiga.